y deshumidificación, absorción y agotamiento. Entonces aquí Jesús, quién sabe qué está haciendo, pero creo que ya está empezando a grabar. Que tenemos que avisar que empezamos a grabar, ¿verdad? Para que si alguien no está de acuerdo lo diga y si no, que calle para siempre. Adelante, si hay, no, yo no tengo inconveniente en que me grabe, no sin problema, tengo inconveniente. Entonces, si alguien dice, no, yo no quiero, pues entonces lo suspendemos, no hay ningún problema. Pero aquí nuestro compañero... De hecho, había salido algo que también decía que al inscribirse este semestre ya lo daban por hecho, ¿no? Que se actualizaba la grabación. No te escucho, perdón. Otra vez. Sí, que había salido creo que un comunicado, lo vi creo que en la página de 6 de Psique, que decía Sí. que al aceptar la inscripción a este semestre se aceptaba que se pueda grabar los medios digitales y el uso de los videos. Bueno, pero por regla nosotros tenemos que, o sea, como por default, ¿verdad? Decimos que sí queremos saber, que sepan ustedes si vamos a grabar, en este caso Jesús cuando grabe que lo explicite y si alguien no está de acuerdo pues lo suspendemos, independientemente de que, ok, está autorizado, qué bueno que nos das esta información, pero en cualquier caso prefiero que no haya ninguna diferencia, vamos, para mí no hay nada de malo, entonces, pero yo siempre a lo mejor soy de buena fe, ¿verdad? Bueno, entonces... ¿Cómo? ¿Y subiría las clases al Classroom, por favor? Sí, Jesús lo ha hecho en el pasado semestre y lo haremos, lo continuaremos haciendo. A veces hay algunas que no valen la pena que las vean, ¿verdad? Pero la mayoría, pues esperemos que salgan sobresalientes, cada día mejor, o sea, casi deberíamos desechar las del pasado semestre, porque estas van a estar mejor. Entonces, o siempre piensa uno eso, ¿verdad? Que lo que sigue es de lo mejor, que lo que ya pasó, pues ya pasó, y ahorita lo que viene es mejor. Entonces, aquí tenemos el desarrollo del tema y el balance de materia y el equilibrio, sobre como que está desagregado, ¿qué debes de saber? O sea, tienes que manejar el balance de materia, manejar las concentraciones. Aquí se manejan, por ejemplo, la densidad parcial masa, que es microgramos, una norma ambiental, tantos microgramos de SO3 por cada metro cúbico de fase gaseosa a 25 grados Celsius y una atmósfera. Entonces es una norma que ustedes tienen que tener el dominio del tema de las concentraciones y nosotros pues se los pedimos y lo usamos y lo trabajamos en los exámenes. O sea, ustedes tienen que dominar la conversión de unidades de concentración y convertir los valores a microgramos por metro cúbico en caso de fase gaseosa. Todo se maneja a través de la ley de los gases ideales, no hacemos más información, no, o sea, no hacemos más complejo el tema, no usamos la de Lichkuhn y normalmente el equilibrio no lo manejamos complejo, aunque ustedes están capacitados para hacerlo, pero no, digamos, lo dejamos para que lo puedan usar en un programa de cómputo. Entonces, ejemplos y problemas sobre balance de materia, el equilibrio en columnas rellenas y de platos empleados para absorción y desorción. Entonces, en absorción y agotamiento, o sea, tenemos, este es el tema, este es lo que consideramos que es, no que consideramos, sino lo que tenemos que ver sobre este tema. Y tienen en común la operación de absorción y agotamiento, son afines. La absorción quiere decir que de un gas quitamos uno o varios componentes de ese gas, disolviéndolos en el líquido. Y decimos que es una absorción sin reacción química porque el componente que se disuelve no es, por ejemplo, el CO2 que con el bicarbonato conduce a que se forme un carbonato. Eso no lo consideramos, sería una absorción física. El amoníaco cuando se disuelve no es una absorción química. El amoníaco se disuelve y se ioniza en amonio y agua. Entonces, cuando se recupera,
lo recuperamos plenamente y el componente amoníaco, ¿cómo se llama? Hidróxido de amonio en principio no existe, sino existe el amoníaco y el agua. Esa es como una definición cuando dicen absorción con reacción química. Entonces aquí es absorción física. Disolver un componente, el SO2, el CO2, el amoníaco, el H2S, todo lo que se les ocurra y que sepan, y desde luego las personas que están cerca de la industria saben muchísimos más ejemplos de esto, de este tema que se utilizan industrialmente, ¿no? Nosotros por ahí tenemos recabado, digamos, información sobre este tema y justamente los lugares o los equipos en los que se lleva a cabo tienen una gran diferencia y son de dos grandes tipos, lo que se llama por etapas, que son platos, o sea, su equivalencia en otro lenguaje es platos, y los platos pueden ser perforados de válvulas, etcétera, ¿no? Y la otra parte, que es un equipo que se le dice de contacto continuo o torre empacada. Son dos grandes tipos de equipo que se utilizan comercialmente y que son los más usados. También nosotros podríamos atomizar un líquido en el seno de una fase gaseosa y pasar la fase gaseosa, pero eso más bien se utiliza para producir digamos la leche que se llama en polvo, o sea, los productos en polvo en secadores. Ese sería una fase líquida que luego se convierte en sólido porque pierde todo, ¿verdad? Y también, por ejemplo, previo a la cristalización está la evaporación. Los evaporadores ahí manejan una fase líquida, ¿no? Y deben manejar lo que se desprende y por eso tienen condensadores de contacto directo y contacto indirecto. Los condensadores que tenemos en el laboratorio, que ustedes ya los vieron, son, a ver, ¿cómo serían Salazar Cancino? Karina. Mande, profesor. ¿Cómo serían los condensadores? Serían dos grandes tipos de condensadores. Los condensadores llega el vapor, ¿no? Ajá. Y el vapor va con la finalidad o se pasa en esa zona del proceso para que se condensen o se separen. Digamos, si es un evaporado de un evaporador, ahí justamente. Aquí su compañero nos está mostrando la torre de absorción. Y ahí está metálica, o sea, no se le ve por dentro, pero hay otra que si la acercamos, esa es la torre, es de vidrio, y adentro se ve un empaque diferente de los que se utilizan en la otra torre, que se llama empaque estructurado. ¿Se puede acercar, Jesús? La foto se puede agrandar para que la veamos. Sí se puede, a ver. Ya las van viendo, cómo está empacada, estructurado. Son como unas laminitas. ¿Todavía se puede más cerca? Pues no se puede más cerca. Bueno, pero sí son, bueno, es con una pasadita que se ven ahora que ya dicen que nos van a dejar pasar pronto.
pues ahí se darán cuenta que son como una corrugada, ¿no? Como una lámina corrugada. Bueno, entonces, y esa es una torre de contacto continuo y los empaques son eso. Y ahí circula la fase líquida y la fase gaseosa. En contracorriente, lo usual es que la fase gaseosa, pues no la van a meter por arriba, ¿verdad? Lo lógico es por abajo. Y el líquido por arriba para que se escurra. Y se debe escurrir a lo largo de toda de la columna. Y en el trayecto, ¿verdad? La altura nos va a decir cuánto se cambia la concentración de cómo entró a cómo salió. Y si es absorción, lo que va a pasar es que el componente está rico en la fase gaseosa al 10 o 20%, y cuando sale, va a salir en la parte alta. Si es absorción, entró al 10 o el 15% y sale, digamos, con el 2%. O sea, y se transfiere hacia la fase líquida. La fase líquida puede entrar pura y salir concentrada. La solución, o sea, debe tener una entrada en la parte alta y una salida en la parte baja, la fase líquida. La fase gaseosa tiene que tener su arreglo para que la fase gaseosa entre y se ponga en contacto a través de esa torre empacada. Pero en lugar de la torre empacada, podría haber platos. Y los platos son otro asunto. Entonces, en el laboratorio, una de las finalidades es que reconozcan estos dos grandes tipos de equipos, que serían los empaques, se llaman al azar, o estructurados como este que tiene esta torre, o las torres de platos, pues que platos con balastras, que platos perforados, y que todos los tipos de platos que pueden haber. Ahorita no nos estamos dedicando a profundizar. Esto es nada más simplemente una presentación de la clase, para que ustedes se enamoren de ella, vean lo importante que es que trabajemos en ella, pero por eso hay un refrán que dice que el diablo está en el detalle, ¿no? Entonces, pues sí se ve bonito el equipo y entra la fase líquida por la parte alta, la fase gaseosa por la parte baja, se pone en contacto a lo largo, y cuando sale, pues hay un intercambio de materia donde se reduce la concentración del gas y se incrementa la del líquido como una consecuencia normal, ¿verdad? Entonces yo puedo recuperar el amoníaco de una fase gaseosa y salir y vender una solución que contiene, ese es uno de los objetivos de la absorción. El producto es un líquido con una parte disuelta. Entonces seguimos en los apuntes, por favor, Jesús. Entonces aquí, a lo largo de un buen número de páginas, se va sobre esto, casi son como 100 páginas sobre estos 8 puntos. Lo que es la conceptuación, o sea, el entendimiento de qué es el equipo, el equilibrio y el balance de materia, y el equilibrio en balance de materia con un guión, quiere decir balance de materia, son cuates, ¿no? Entonces, regresamos más para atrás. A ver las primeras páginas, por favor. Seguimos, por favor. Más. Esta es la finalidad, ¿verdad? El diseño y el análisis de las torres. El diseño es la columna no existe, el análisis es la columna ya existe, entonces calculo la capacidad, la cantidad que puede manejar, cuál es el grado de separación, la velocidad de transferencia de masa a través de un concepto que sería como el equivalente para la transferencia de calor, aquí sería la transferencia de masa. Y en el cálculo del diseño, calculo la altura de relleno y el área. Y en el otro hago lo contrario, el equipo que ya está construido. Y luego hay torres de platos que nosotros explícitamente no los vemos, pero que es extraordinariamente simple de calcularlos. A lo mejor al final del semestre, si se puede, dedicamos unos
una clase para que conozcan el tema, vean lo sencillo que es con todo lo que ya aprendieron en este semestre. Seguimos, por favor. Seguimos. Bueno, esos son los temas, ¿verdad? Que diseño mecánico, bueno. O sea, todo sería. Seguimos, por favor. Página 5. La bibliografía. Justamente el libro que ahí están los fenómenos de transporte, el BERT, el Crane para válvulas y accesorios, el Eckert, el Faust, el King. El King es el que yo le puse ahí con negrita. Es un libro muy, bueno, ese casi lo, bueno, también ¿cómo se llama? El BERT también hoja por hoja la conozco. Seguimos un poco más. Sawistovsky, ese no va a ser fácil que lo consigan. Y luego seguimos Pauling ya está el Decider, el que les acabo de mostrar. A ver, esa es la tercera edición, que es el que físicamente aquí, 2011, y ese libro es como el de consulta para todos los cursos que han tenido sobre este tema y que tendrán, por ejemplo, ahí está el tema de secado. Luego seguimos del otro lado, la siguiente página. Ahí están el Tribal, que nosotros lo manejamos, y el Welty, Wilson y Wicks. Luego se coló Wicks, pero bueno, es fundamentos de fenómenos de transporte. Seguimos, por favor. Esta es de la ICHE. Este es algo pues, interesante, ¿verdad? Cómo se define la carrera de ingeniero químico, y ahí está la fuente de información. Por ahí, el pasado semestre hicimos una indagación de cuál era la última definición que existía oficial por parte de la ICHE. A ver, vamos a preguntar a alguien. Aquí a Muñoz, Uribe o Jorge Alberto. Muñoz, Uribe, Jorge Alberto. Aquí, profe. Muy bien. Te quiero preguntar si sabes qué cosa es el AICHE. La verdad no, profe, nunca lo había escuchado. Bueno, entonces, en lugar de que te dé un zape, te voy a escribir aquí en el pizarrón. Bueno, ahí ya su compañero ya nos hizo favor, ¿no? La traducción de esa página. Pero yo lo voy a escribir aquí de todas maneras en el pizarrón. No me voy a quedar con las ganas. Ahí sí. A ver, si me das tantito la pantalla para que vean aquí mi pizarrón. Lo vemos, profesor. Ok, ahí estoy. ¿Qué les parece? ¿O qué te parece? ¿A quién le pedí de favor? Ay, ¿dónde quedé yo? Aquí. AICHE. ¿Cómo se traduce? A ver, ¿a quién le pregunté? ¿Quién fue el que me dijo que no sabía? Yo, profe. Pero tu apellido, por favor. Muñoz. Muñoz, gracias. Muñoz Uribe. La A significa... A ver, dímelo. Permítame tantito, lo estoy buscando. Ah, no, aquí nada más, aquí sobre lo que estamos viendo. A significa American, o sea, y la I, Instituto. Instituto. Y la CH es Chemical. Y la E, Engineering, o sea, la ICHE justamente significa
el INIC, el equivalente al INIC en México, Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos. Entonces el AICH es American Institute of Chemical Engineers. Tú puedes acceder a la página de la AICH. Yo en algún año, por ahí en los años 70, yo mandé una carta a la AICH para que me mandaran información de la definición de ingeniero químico, porque a mí siempre me gustó buscar ese tipo de información, y me la regresaron 2 meses después. Y tú tienes ahorita la posibilidad, dada la tecnología, de consultarla en 1 minuto. Entonces, a ver, pídale o alguien que quiera compartir la cámara o su pantalla y que acceda a la página de la AICH. A ver, por favor, ¿quién es el atrevido, mujer o hombre? Obviamente va a ser una dama, ¿verdad? Pero también puede ser un caballero que diga, no, yo procedo, y compartimos con él la pantalla. Estamos en AICH. Entonces lo único que tienen que hacer, si lo quieren hacer pero no saben cómo hacerlo, pregúntenme. Ok. Isef Fabián. ¿Cuál es tu apellido? Carrada Fabián. ¿Cómo? Carrada. ¿Cómo? Carrada. Carrera. Carrada. Carrada. Entonces, lo que te estoy dejando entonces la pantalla, y entraste ya a la página de la AICH. Sí, profesor. A ver, ¿cómo entraste para que tus compañeros sepan? Pues nada más la googleé así. O sea, Nada pusiste más. AICH, nada más, simplemente. Ok. Sí. Y ahí está, justamente. Y dentro de la AICH, entrando uno a la página, ¿ya entraste? Ya. Entonces ahí hay un buscador y ahí le pones que lo que queremos encontrar es la Constitución, el artículo 2º o 3º. Tiene un buscador, obviamente. Entonces, Constitution, el artículo es artículo, el 3º, THD, third, el 3º, AICH Constitution. AICH Constitution. O Constitution, ¿verdad? Ya como estamos en el AICH, pues ya. Ok. Eso fue lo que me apareció. No, ahí no, nada más ponle Constitución, entonces, a ver, quítale lo del 3º. Mira, debería de haber respondido, ¿no, Jesús? Constitution and Bylaws, esa, ¿no? Abajo, hasta el último de esa página. El artículo primero, ¿qué es? Ah, no, ya lo pusiste en español. Sí. No, que esté en inglés. El artículo 2º y el artículo 3º. No, este es de la... Ay, no. Ahora, ¿por qué nos está fallando Jesús?
No, pero debería de estar, bueno, a ver, su compañero Carrara, o cómo se dice, Sí, sí. Carrada, te dejamos de tarea que nos encuentres bien el artículo tercero, o el primero, el segundo, el tercero, es la definición Ok. de qué es lo, o ponle en la búsqueda, definition of, en la búsqueda, con, ¿cómo se llama? Sí, pero ahí no veo el artículo 1, dice, ¿dónde está? Pero no dice de la definición, ¿no? Pero ¿por qué no lo encuentra tu compañero si estoy viendo que sí entró perfectamente ese la Iche? Bueno, a ver, entonces velo, Carrada, a ver, te Sí. compartimos el que ya tiene Jesús. Ay, dejé de compartir pantalla, profesor, para que lo pueda ver. Pero no estás compartiendo la pantalla todavía, Jesús. Ajá, no, pero regrésate a el artículo 2 y el artículo tercero, ¿qué dice? Definición de la profesión. ¿Ya lo vieron? Dice el ingeniero químico o la ingeniería química es la profesión en el que el conocimiento de la matemática, la química y otras ciencias naturales se obtiene mediante o a través del estudio, la experiencia y la práctica aplicada con sabiduría al desarrollo de caminos o de trayectos económicos que usan la materia y la energía en beneficio de la humanidad, ¿no? Eso es lo que debimos de haber encontrado conforme entraste tú. A ver, desde luego no estamos para estar ocupando mucho tiempo en esto, pero a ver, Carrada, inténtalo. Sí. Me salió de otra forma, profesor, sí lo encontré, pero en un PDF. No, lo que yo quisiera es que entraras. Ok, a ver. Como Pero, tú lo hiciste, pero que encuentres esto, en qué fallamos, porque ahí dice, ya viste que sí es el Aiche. sí, es que yo también le puse la misma, ¿cómo se llama? El mismo texto que mi compañero, pero me salió en un PDF. Igual viene la misma definición y en el PDF viene la Constitución. Bueno, este es lo que tienes, pero ahí no sale. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una cosa y otra? A ver, Carrada, por una décima de punto. Mala escritura, tal vez. Pero sí, también lo otro decía, estamos ahí, Che Constitution, ¿no?
Bueno, el chiste es que ya estamos, pero ahí precisamente luego se puede uno perder en la información que entra a uno. Aparentemente es lo mismo, pero no es lo mismo. Por eso yo siempre utilizo la frase que no es lo mismo que lo mismo. ¿Verdad? Entonces aquí pareciera que es lo mismo y fíjense lo que da. Increíble, ¿no? Pero cierto. Ahí está. Ahí está. No hay otra verdad más que la que estamos viendo. Nada más que ojalá, Carrada, encuentres por qué la diferencia. ¿En qué debería de fijarse para la próxima vez el buscador de la definición? Porque lo que nosotros queríamos es la definición de la profesión. Como cuando define uno qué es una operación unitaria, qué es un proceso de separación. Eso es relevante. Entonces ahora vamos a regresar, por favor, Jesús, a los apuntes, y ahora vamos a ver si su compañera Sheila Torres Cortés nos hace favor de adentro en su cerebro que se imagine o que cree una definición de qué es absorción. Y la comparemos con la que yo escribí hace algunos años. Está en la página de los apuntes. Entonces vamos a cambiar y vamos a poner los apuntes, pero antes quitamos eso y tú nos vas a decir dentro de tu cerebro, como te decía, tú eres alumna del ESIC, que estás en tal semestre, estás cursando, o sea, me puedes decir muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué es una concentración, por ejemplo? Una cierta cantidad de una sustancia en mayor proporción. Por ejemplo, es la cantidad que existe en el metro. Por esa razón nos contagiamos, porque la concentración correcta es mayor. Es una por cada 10 metros cuadrados, etcétera. La concentración es una medición, ¿no? Una medición, por ejemplo, tú puedes decir, no, yo quiero que le pongas a la jarra 3 limones y le pongas 2 cucharadas de azúcar de la cuchara que tiene mi mamá ahí en ese lugar, no de la otra chiquita. Y quiero que le pongas tal cantidad de esto. O sea, las concentraciones son diversas, ¿no? Por ejemplo, un anillo de 20 quilates es una manera de expresar la cantidad de oro con respecto al total de lo que se tiene, y también el porcentaje, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de fases y hablamos de concentraciones, pues hay muchas maneras de expresarla. Y ustedes tienen que ustedes son los especialistas en este tema. No es suficiente con saber un costal de cemento por 4 ¿cómo se llama? De grava, ¿no? Cosas, o de arena. O sea que esas son concentraciones y nosotros somos los especialistas. Entonces, no es correcto o no es plausible o no es posible que alguien acredite este curso si no sabe manejar las concentraciones y sabe hacer las conversiones ordenadamente. Entonces, ahorita lo que vamos a seguir es primero la definición para que vean ustedes cómo está puesta. A ver, adelante, por favor, síguete. Bueno, ahorita lo que está viendo tu compañero es la que tengo en los apuntes, ¿no, verdad? ¿O sí, Jesús? En el manual sí, ¿verdad? La sacaste. Es que de la corrección que se hizo en el 2016 está. Sí, ¿verdad? Es la misma. 2016 no la han cambiado. Ok, entonces seguimos con los apuntes, por favor. Esta se ve más bonita, la otra acá que encontró Carrada. Pero ahí no encontramos la definición, ¿Ya la encontraste, Carrada? No sé, no, esos son de ustedes. ¿Sí, Carrada? ¿No me contestas? ¿Ya se nos fue? No, todavía sigo aquí, profe. ¿Me escucha?
Ah, sí, pregunto si ya encontraste lo que queríamos. Aún no sé. Bueno. Estoy viendo ahí mismo en la página. Esa es la definición de la profesión, mira, ahí sí. Pero es lo que tú estás presentando, no, esto es lo que presenta Jesús, ¿no? De los apuntes. Sí, es lo que está presentando el compañero. Pasamos este tema, pero Carrada, que nos haga favor la próxima vez y nos recuerde. Ya encontré cómo se encuentra lo correcto. Ok. Por favor. Entonces ya pasamos a los apuntes, por favor, Jesús. Y vamos a ver la definición de absorción. En muchas palabras, ¿eh? Seguimos, adelante. Ahí está la clasificación de las actividades económicas que representa para Jesús y un servidor un reto de que lo tenemos que mejorar eso. Es la clasificación de las actividades económicas en México. Pues es para que nos ubiquemos como ingenieros dónde está nuestra profesión. Es útil. Entonces, tenemos un proyecto entre Jesús y yo de actualizar esta escuela. Hace tiempo se había exhibido, pero ese es un sueño dorado. Seguimos, por favor. Léanla, por favor, apréndansela y vean los lugares en los que pueden trabajar. Es un paradigma, el concepto SERI, cosas que va uno recopilando en la vida. Zero Emissions Research, una iniciativa en ingeniería química, una ponencia que hizo la Academia Mexicana de Ingeniería. En fin, seguimos, por favor. Pasamos la página a lo que sigue. Esta es la definición de operaciones unitarias como se dijo en 1913, fíjate. ¿Cómo se define una operación unitaria? Es la historia de cómo llegamos al término proceso de separación. Y esta se define en 1913. La siguiente página, por favor. Está la definición para que vean de qué año es. Es casi del año pasado. Van a ver. Otro poquito más. No es la siguiente página, la tercera. Ahí está. ¿Qué año tiene? Claudia. 1903. A ver, Emanuel, ya. 1933, profesor. Nada más. Esa es la definición. ¿Verdad? Es como que también cuando va uno al edificio 8, es obligado que ustedes lleguen y le tomen una foto al busto de don Estanislao Ramírez para que sepan su historia. Cómo se codeaba este señor allá con todas las grandes personajes de la ingeniería química en sus inicios, ¿verdad? Que fue el fundador de nuestra escuela, ¿no? Y que les dio clase a varios maestros. Todavía por ahí 1 o 2 profesores. Fue su maestro. Bueno, y la definición de operación unitaria es la siguiente, fíjense, a ver si aquí, si me prestas el pizarrón tantito, aquí voy a poner un cuadradito, una bolita, un rectángulo, etcétera, ¿no? Entonces, una operación unitaria se define como la parte más simple, identificable dentro de un proceso. Entonces, cuando yo digo, voy a concentrar una solución, es evaporación. Voy a destilarla, es otra operación. Y
primero aquí tendría yo el evaporado que lo condenso y luego lo meto a una columna de destilación, o un agente separante en una absorción que yo recupero un componente, luego lo separo con un vapor de agua, por ejemplo. O sea, originalmente capturo de una mezcla nitrógeno, por ejemplo. A ver si queda claro un ejemplo de un proceso de separación, ¿no? Yo voy a secar con nitrógeno o con CO2 o con un componente inerte, un sólido que contenga un vapor orgánico, que, o sea, que si yo lo quito, digamos, sería una pintura que se aplica en un chasis para pintar los carros. Sería otro caso, sería capturar de una mezcla, cuando se está secando, acompaña el metanol o el ¿cómo se llama? El N-pentano o un hexano. Yo extraje un aceite de una semilla. Primero se aprieta y la semilla se sale. Se sale el aceite. Y luego la semilla le agrego un disolvente porque no le quiero dejar a las pobres semillitas nada, no se lo quiero dejar. Y entonces le agrego un disolvente, un N-pentano, un hexano, lo que sea, y entonces extraigo ese aceite. Ya ese aceite tiene el N-pentano o el hexano, y entonces ahora quiero separar el hexano de ese aceite. Entonces ahora voy a emplear un agotamiento, o sea que como uña y mugre, ¿verdad? Como Coca-Cola y ron y tequila y squirt. Lo uno no va sin lo otro. Entonces, en este caso, yo sí obtengo una solución que sería el aceite con el N-pentano o con el N-hexano. Entonces ahora voy a separar el N-hexano, el N-pentano, y ahora hago un agotamiento, o sea que primero lo absorbo y luego lo desorbo, o sea, lo agoto, se dice que lo voy a separar del líquido y entonces agrego una sustancia inerte que sería vapor de agua. Entonces lo arrastro con vapor de agua sobrecalentado, arrastro el componente, lo separo y luego lo condenso y automáticamente se separa porque son inmiscibles el agua con el componente, ya sea alcohol o lo que fuera, en este caso butanol o metanol, y luego todavía tengo que hacer otra operación, o sea que entre menos operaciones haga, pues más barato va a salir el proceso, pero si no las puedo dejar, tengo opciones de comparar, ¿verdad? Como recientemente hicimos un trabajo en el que estábamos comparando qué tan útil sería un condensar de una mezcla gaseosa que proviene de un secador que tiene CO2, metanol, qué tan valioso o qué tan rápido sería quitarlo agregándole un metanol frío, o sea, una condensación por contacto directo de un líquido frío con un vapor o con una mezcla gaseosa que contiene en la fase gaseosa el metanol. Eso se llama deshumidificación o condensación por contacto directo, que es uno de los temas que vamos a abordar y que nosotros hicimos recientemente o dirigimos una tesis con ese tema, separar el metanol de una mezcla gaseosa que en lugar de que se envíe al aire, va con un inerte, que sería el CO2, o con nitrógeno puede ser. Entonces, en cualquier lugar, por ejemplo, en una planta donde se produce el antibiótico ampicilina, existe el fermentado, ¿no? Y el fermentado pasa a un evaporador, y en el evaporador se separa el secbutanol, o sea, un alcohol, y luego ya que se separa, queda el sólido o se pone para que se cristalice, y luego ese sólido que se cristaliza todavía hay que secarlo, y el secado tiene secbutanol, entonces le metemos nitrógeno para arrastrarlo, porque no secamos con oxígeno, porque si no explota la mezcla, y entonces ya la mezcla el nitrógeno con el secbutanol
pues ya podemos separar el secutano en lugar de echarlo a la atmósfera, ¿no? Y recuperamos. ¡Qué barbaridad! ¿Cuántas cosas hemos dicho en tan pocos minutos? Espero que, así como a mi cerebro ya no da más para allá, de ustedes sí, ¿eh? Pero bueno, ahí ustedes me lo dirán. Bueno, entonces, aquí estamos. Ya se paró ya se quedó muerto. Ah, ya. Aquí está. Ya revivió. No hay nada como. Entonces, decimos definición de operación unitaria, por eso se llama una unidad. Es la parte más simple que se puede identificar de un proceso cuyas características son independientes de la materia que está circulando. Entonces así está la evaporación, está el secado, está la absorción, el agotamiento, la deshumidificación, el enfriamiento. Son identificables. Entonces cuando yo hago una tabla del número de productos que existen actualmente a la venta en el mundo, yo puedo identificar millones de sustancias. Hay un contador que salía en el AICH. Entonces, o en el Chemical, no, sí AICH, en el AICH. Cuando entra uno a considerar, AICH Journal, el AICH Journal. No, el Chemical Abstract, perdón, en el Chemical Abstract. En el Chemical Abstract, ¿cómo escribe Chemical Abstract? Así, ¿verdad? Chemical Abstract. A ver, escríbelo por favor, Jesús. Chemical Abstract. Y ese Chemical Abstract es una revista de revistas que recopila los resúmenes que presentan todos los artículos del mundo y los resume. Esta es una publicación que es una revista dedicada a divulgar los resúmenes de toda la investigación y todos los artículos que se producen en el mundo, y se llama Chemical Abstract. Se puede uno suscribir a él y capturar la información que hay sobre cualquier tema. O sea, es una revista que se fundó en los años, hace más de 100 años, ¿verdad? Y ahí en el lugar donde yo les dije que me encontré y que yo estuve cerca de año y medio, que fue el Instituto Mexicano de Investigaciones Tecnológicas, ahí justamente había el Chemical Abstract. Entonces, el Chemical Abstract, que entremos por Chemical Abstract. Chemical Abstracts, con B de burro, de abstracto. Chemical B de burro, no, quítale la H, la S, A, B de burro. Exacto, el Chemical Abstract. Y esa es la CAS. Entonces, si entramos al CAS, ahí hace algún tiempo existía un contador que se iba moviendo. O sea, 1.002.000, 1.201.000, etcétera. O sea que la cantidad de sustancias variaba conforme tú estabas leyéndolo. ¿No nos dio la entrada? No. Nada más yo creo que hubo una temporadita en la que estuvo, no sé, pero a lo mejor se impresionó, ¿verdad? El CAS, ¿qué es? Exacto. Ya no presenta. Pero sí, o pregunta cuál es el número de sustancias actuales, la cantidad de sustancias.
tenía un contador que estaba activo, pero ya lo dejaron de publicar, o sea. Entonces, ese contador hablaba de millones de sustancias. Pues 1 millón de sustancias se producen con no más de 60 operaciones unitarias. O sea, ustedes pueden decir, este producto se obtiene por una molienda, una filtración, una absorción, una destilación, una evaporación, etcétera. Y tú vas poniendo las sustancias que se van produciendo y llegas a 1 millón y encontrarás que no tienen ese millón más de, no, todas tienen 80, o sea, máximo 60 diversas procesos. Como ingenieros químicos es inmensa, porque con pocas cosas podemos hacer muchísimas. Nuestra formación nos permite visualizar el mundo, dividiéndolo en partes en las que nosotros podemos crear que querramos, ¿no? O sea, es impresionante ya nos salió que ya no te sirvió el internet, Bueno, seguimos, por favor. Profe, Seguimos. Sí, ya lo encontré. a ver. Nada más que me pase para compartir la pantalla. Espérame, Hizo su tarea en poco tiempo. Listo. Y así como me había dicho solamente que no había leído bien el artículo completo. Ya se cargue. Y aquí en la primera luego estamos, profe. Y aquí desglosaba todos los artículos. Y este era precisamente el que usted me estaba comentando. Y aquí ya venían todos Okay. los... A ver, regrésanos para atrás para identificar otra vez cómo lo encontraste. Entonces pusiste Constitution, ajá. pero lo primero que hiciste para entrar, ¿qué fue? En el buscador original, Constitution. No, en el buscador luego primero metí a la página de la ICHE y ya después de ahí me moví dentro de la página. Pero si uno le pone así también aparece ¿cómo se llama? Directamente no, pero digamos para que tus compañeros lo compartimos, nada más entramos a la página de la ICHE y luego en la página de la ICHE, que es esa, en el buscador buscamos Constitution. Alguien diría busco la definición, pero no, fíjate, está en la Constitución. Ese es el, digamos, el know-how. ¿Saben lo que es el know-how, verdad? No. El saber cómo, o sea que si no saben eso, pues no, imagínate, busco definición, pues ¿cuál definición? Es la Constitución, está el artículo 3º, ¿no? Ahí está la solución, ¿no? El encuentro de la información. Aquí en el primero que aparece, ahí en Gobernance, ahí es donde aparece. Sí, y ya más hacia abajo y ya te desglosa todo lo demás. A ver, ahí donde apareció. Aquí en Constitución. Ahí está la Constitución. Ajá. En Gobernance. ¿Qué aquí igual lo sacan Gobernance. Debe sonar. O sea, ustedes se hubieran imaginado que era la Constitución de la ICHE, ¿verdad que no? Ese es un know-how. Ustedes lo tienen. Ok, bueno. A ver si algún día se les ocurre usarlo para dejar espantado a quien, para que vean que sí saben cosas. Y de hecho hasta lo pone en PDF, o sea, le da el archivo directo como en PDF. Fíjate,
Ahí O sea, mismo. ya, exacto. Bueno, sale. Seguimos entonces con los apuntes y vamos a tratar de darle jaque mate a esto y que me reponga unos minutos para seguir con esta. Ya me quedé agotado de lo que les he dicho. Ya me vacié. A ver, Jesús, seguimos con las páginas, por favor. Bueno, esto ya es como a la profesión. Y luego ya nos adentramos a la parte que nos corresponde o nos compete, que son las operaciones unitarias, los procesos de separación. Seguimos, por favor. Entonces ahí está lo que espero que ustedes lean. Esta es la página que, estamos en la página 17. Ahí está la definición y la deben de leer y madurar. Las mecánicas, separar mezclas y las difusionales, soluciones. No hay cambio de composición, existe cambio, mecánicas, térmicas, difusionales, absorción, destilación. Ahí está enfriamiento y deshumidificación. Y seguimos avanzando y las operaciones unitarias, etcétera, son definiciones, o sea, deberían de familiarizarse. Seguimos, por favor. Le estamos dando un paseo en los apuntes en esta parte del tema. Seguimos, por favor. Clasificación de las operaciones de separación. Entonces ahí está más o menos, está diciendo por contacto continuo, líquido sólido, de acuerdo a Traival, de acuerdo a Traival, King, las presenta de esa manera y adelante está esa fotocopia. Adelante, por favor. Las separaciones con membrana. Todo esto lo deben de leer para que algún día que tengan una entrevista vayan para que se vean que están ustedes así como los zancudos, los anófeles, que están picudos. Entonces, es una clasificación que les da el panorama por etapas, por contacto continuo. Por eso se llaman procesos de separación por contacto continuo. Y empaques a los a la fase preferente. Las etapas, lo que se dispersa preferentemente es la fase gaseosa. Y es contacto directo entre fases y ustedes lo van leyendo. Todo lo que aprendan de aquí no les va a perjudicar en su y el libro de Sider tiene información extremadamente valiosa. Si ustedes la leen, sería fabuloso. Si alguno de ustedes dice, yo estoy interesado, adelante. Este es lo último que tenemos de resúmenes. Pasamos, por favor. Ahí está un formato previo a lo que es el Sider. Ahí se habla de la extracción líquida, la absorción, agotamiento, humidificación, deshumidificación, secado, absorción, fraccionada, etcétera, ¿no? Seguimos, por favor. Esto es basado en el Traival, le digo. Él ordena la información así, líquido sólido. Fases separadas por una membrana. Seguimos, por favor. Más. Contacto directo de fases miscibles. Admólisis. Uso del fenómeno de superficie. Seguimos. Recuperación o eliminación de un soluto. Seguimos. Régimen de flujo intermitente. Seguimos, por favor, adelante.
ojear. Seguimos, por favor. Vámonos. Es la 24 de 314. Esperemos que terminar ahorita. Seguimos, por favor. Más. Ahí están. Voltéalas, por favor. Este es lo que tiene el libro de Bert Stewart Lightfoot. Ahí está. Esta es una clasificación que dice procesos de separación difusionales. De equilibrio ordinario, donde la gente separa antes energía. Y esa tabla yo la fotocopié hace muchos años. Seguimos, por favor. El freeze drying, ¿sabes cómo se traduce, Claudia? Pregunta, de favor. ¿Cómo se define la operación que está escrita ahí en lo que está presentando tu compañero Soberanes, que tiene el número 6 y que yo pronuncio como freeze drying? Es freeze drying, es secado en frío. No, secado por congelamiento. Y este freeze drying es lo que se llama liofilizados, que es decir, deshidratación por sublimación, haciendo que el líquido que tú tratas de separar se sublime, y son todos los productos biológicos se hacen de esa manera. Los liofilizados son los polvos que se vendían de la ampicilina o la penicilina en un principio, y aparecían en frasquitos. Esos son los liofilizados. Entonces la liofilización es un secado de sólidos por sublimación del líquido, del componente que se desea separar. Así como eso, hay muchas novedades en lo que les estoy diciendo, y tenemos el ¿sí, Dave Henley y Roper? Sí, ¿verdad? Tú lo tienes ahí. Ponemos de las primeras páginas. Bueno, primero vamos a terminar con esto y a ver si nos quedan unos minutos para lo demás, porque mi cerebro ya se está colapsando. A ver, por favor, Jesús, regresamos a los apuntes. ¿En qué página ya vamos? Aquí hay varias páginas. Aquí estas son las de por equilibrio. Seguimos adelante, por favor. Ahí hay otras. Fíjense ahí cuántas no son. Son cerca de 60 diferentes. La electroforosis, la osmosis inversa, etcétera. Léenle una ojeada, no les va a perjudicar. Ahí está. Seguimos a la que sigue. Ahí está, equipo para las operaciones gas líquido. Ahora, es el capítulo 6 del libro de Traival ahora. Función que debe cumplir: dispersar líquido, fase continua, gas, fase dispersa. La otra es al revés. El líquido, fase dispersa, el gas. La clasificación: se dispersa el gas principalmente en tanques de burbujeo, torres de platos. Esto es ya más enfocado hacia operaciones gas líquido. Seguimos, por favor.
en donde se dispersa el gas, donde se dispersa el líquido, están las torres de pared mojada y las torres empacadas. Ok, seguimos. Entonces, para los fines que perseguimos, las torres de plato se representan como están ahí. ¿Ok? Y las torres rellenas de esa manera, con un tache, en un diagrama de flujo, o un esquema como está ahí presentado, unos tachecitos intermedios. Eso sería la representación de una torre rellena o una torre de platos. ¿Qué más? Seguimos. Tipos de relleno, tipos de platos, y ahí sería como un cuestionario. Seguimos, por favor. Entonces, este es como, hace tiempo dejaba yo una serie de preguntas como tarea para que las elaboraran, y ahora ya no la dejo, pero se las recomiendo que la lean y si quieren actualizarla, pues adelante. Seguimos, por favor. Todo eso a lo largo de los años lo fui elaborando y últimamente ya no. Híjole, cuántas preguntas, imagínense. Ahí está una tarea que dejaba también. Que dijeran que era ingeniería química y que es ingeniero químico. Definición de la ICHE, reporte Amundsen, clasificación de las actividades económicas, otras fuentes, qué es operaciones unitarias, la definición 1915, reporte Amundsen, otras fuentes. O sea, trabajábamos, le dedicamos un rato a todo esto. ¿Qué es procesos de separación? Adelante, por favor. Fíjate, ahí elaborar un resumen del capítulo introductorio a partir de los 3 libros que están ahí presentados. Y yo dejaba ahí Cedar Henley, en un libro que había antes, una edición anterior, pero ahora le deberíamos de poner ahí 2011. Sería 2011. Seguimos. Fíjate, ahí dejaba yo tareas inclusive del King. Y ahí dejaba yo tarea de hacer una serie de preguntas. Esto sería nada más lo que es la primera clase. Esta es una introducción, nada más es una presentación de nuestra área del conocimiento. Seguimos, por favor. Ya se quedó trabado. Ahí está. Ahí está la definición. A ver, alguno de sus compañeros. Ahorita está llegando alguien, oye, como que llegó demasiado temprano, ¿no? O demasiado tarde. Sí, la absorción, maestro. A ver. La absorción es una operación unitaria de separación disfuncional gas-líquido. Ajá. ¿Continúo? Sí, por favor. Que tiene por objeto separar uno o varios componentes de un gas, empleando como agente separante un líquido, agente separante masa y por ello operación indirecta. ¿Por qué crees que sea indirecta? Buena pregunta, maestro. Pues sí. ¿Qué me respondes a ella? Porque no lo separas, pero no tienes ya el producto separado. Ok. O sea, tuviera que hacer otra. La fase líquida es un agente separante.
Y el calor, por ejemplo, Sí. no sería un agente, bueno, es agente separante, que sería el calor, pero no vas a mezclar el componente con un líquido. Tú tienes que posteriormente utilizar otra adicional. ¿Ok? Entonces, si es una operación gas líquida, separar uno o varios componentes de un gas empleando como agente separante un líquido. Dos agentes separantes más, y por ello indirecta, porque no obtienes el producto puro, sino que lo obtienes disuelto. Y entonces, si está disuelto, probablemente lo tengas que separar. O sea que cuando tú capturas con una dietanolamina disuelta en agua, o sea, la etanolamina, ditri o etanolamina, tú empleas esa sustancia que es muy viscosa, le agregas agua y la diluyes y la metes para absorber H2S, por ejemplo. O la utilizas para separar CO2 o otros componentes que sean en una fase gaseosa, los capturas en el líquido, pero después vas a tener que separarlos. Entonces las etanolaminas son en general una sustancia, son agentes separantes de componentes gaseosos como el amoníaco, el cloro, pero el cloro yo lo capturaría en agua, ¿verdad? Para producir cloro en solución. En fin. Seguimos. El siguiente párrafo, por favor. Como sinónimos de operación unitaria de separación difuncional, se pueden emplear los siguientes términos. Número 1, operación de separación difuncional. 2, operación de transferencia de masa. Y 3, proceso de separación difuncional. Mismos que se pueden emplear como palabras clave. O sea, operación de separación, así se decía antes esta materia, operaciones de separación 2. Ahora se le llama proceso de separación difusionales y por contacto continuo. Y luego hay uno que es por etapas. Por eso el curso previo. O sea, de alguna manera te está representando el panorama que representa el equipo donde tú llevas a cabo la separación. Y son operaciones gas líquido, en este caso las que estamos trabajando. Cuando sea líquido, entonces ya es otro asunto, ese tema no lo abordamos con profundidad, pero sí es otra operación de separación, ¿verdad? Proceso de separación. O sea, los términos operación y proceso de separación serían sinónimos. Un proceso de separación sería una palabra como que alcanza un concepto más amplio, porque un proceso puede ser varias operaciones. Y una operación como que quiere decir que nada más es una. Es digamos, tratar de entenderlo de esa manera, ¿no? O sea, por eso se emplean los términos. Un proceso de separación puede ser una serie de etapas. Ok. Entonces, todo eso ahí Entonces, una absorción puede ser, seguimos por favor, un componente, etcétera, ¿no? Isobárica, régimen permanente, isotérmica o adiabática. Lo que nosotros vamos a ver es lo que está en negrito. Y también Scrubber es un absorbedor, ¿no? Es un limpiador, aunque la palabra Scrubber se utiliza para limpiar gases, simplemente lleven sólidos, gases o como vayan, ¿no? Ahora, una expresión más simple de una operación de absorción es un gas inerte SG constituido por uno o varios componentes. Un componente A que estando presente en la fase gaseosa se disuelve en la fase líquida hasta una concentración que depende de la concentración de la fase gaseosa y de la temperatura. Eso le llama equilibrio entre las fases. No puede ser que se disuelva más de lo que se disuelve, digamos, así lo quiso Dios y se acabó, ¿no? No hay nada que decir. Que no, que sí se puede disolver más, no es cierto. Diosito que dijo que no, pues se acabó. Entonces, un inerte líquido integrado por uno o varios componentes. En cuanto al equipo, ahí lo que se dice, este es el panorama. Seguimos, por favor, a la siguiente página. Flujos de las fases en contracorriente.
Y ahí está. Puede haber varias alimentaciones y varias salidas laterales. Puede ser. No sé. Si tú quieres un líquido con una concentración, no a fuerza lo tienes que obtener al 80% o al 30% o lo que sea. Puedes sacarlo un poquito menos, pues ya. ¿Para qué lo tienes concentrado y luego lo diluyes? Claro, lo concentras para transportarlo, ¿verdad? Y ya quien quiera lo usa. O sea, el ácido clorhídrico no lo voy a vender al 5%, al 10%, al 20%, al 30%. Yo lo vendo al 36% y luego ya lo diluyen. Y el ácido clorhídrico se obtiene por absorción, ¿verdad? ¿Qué más? Seguimos, por favor. Maestro, una pregunta. Sí. ¿Los evaporadores también serían respecto a ese término, o digo, respecto a absorbedores, o serían algo completamente diferente? Totalmente diferente. Los evaporadores son concentradores, o sea, productores de soluciones concentradas. Y lo que comúnmente se le llama evaporación es un sólido líquido. O sea que el líquido es un sólido que está disuelto, un sólido, no un gas. Y en agotamiento, el componente está en la fase líquida, pero disuelto, no, pero es un gas, al desprenderse puede desprender como gas. Y en cambio, por ejemplo, en el líquido que tú evaporas, está un concentrado, es azúcar, que se va a convertir en un sólido. O sea, previo a la operación de secado está la operación de evaporación. En la industria azucarera, en la industria de producción de estos productos para fotografía que había antes, ahora pues ya no, ¿verdad? Pero sí, o sea, soluciones concentradas para producir luego, digamos, cristalización. Ese es el objetivo posterior. Entonces la absorción es la absorción de gas sólido, separa un componente con un sólido, también se puede. La cromatografía de gas, la condensación parcial y la separación con membranas. Serían competidores de la absorción. Esto es ya como abrir el cerebro y tener ya muchas ideas, ¿no? Familiarizarse con esto. Discutir entre ustedes, a ver qué, hacer concursos de lenguaje, en este caso, de este tema, ¿no? Y luego la desorción, ¿cómo se puede definir? Esta es absorción y agotamiento, ¿no? La desorción aquí le ponemos agotamiento como sinónimo. ¿Qué más sigue, por favor? Y ahí está, Maestro, fíjate, hay el algo que me llama la etanol, atención. sí. ¿Cómo? Dice, la absorción usualmente es ventajosa cuando ocurre a presión y temperatura ambiente, y le favorece la disminución de temperatura y el aumento de presión. Y le Y, favorece, la absorción usualmente es ventajosa cuando ocurre a presión y temperatura ambiente. Sí. por ejemplo, una planta de absorción serviría mejor en una zona montañosa que en una zona costera. No, sería igual. Supongo que en este caso, cualquier proceso de absorción procura que no tengas que transportar la materia prima. Sería mejor transportar la materia producida, ¿no? Y en el caso de la absorción, cuando tú utilizas presión alta, pues ya a lo mejor buscas otra alternativa para separar
es más fácil de retener y la cantidad en equilibrio, porque eso significa un equilibrio, o sea que no puedes disolver más de lo que puedes disolver, así, válgase la redundancia, ¿no? No puedes disolver más de lo que te permite. O sea, hay límites en la solubilidad de un gas que está mezclado con otra cosa, ¿verdad? Si el gas fuera puro, entonces se disolvería en la fase líquida, pero ya sería, pues no sería absorción, sería algo diferente, ¿no? Formación de una reacción química o etcétera. No necesariamente una absorción, sino va mezclada la fase gaseosa y en este caso la fase líquida automáticamente. Hay un agente separante, así se le denomina también, agente separante al líquido que se utiliza para separar, o a la fase gaseosa que se utiliza para separar en un agotamiento. Y en el caso de un enfriamiento y deshumidificación, pues sería la otra parte del tema que nos toca abordar. De contacto continuo. Esa es la analogía, por eso, por etapas y por contacto continuo. O sea, por cualquier lado que te metas te puedes ir por ese trayecto. Y luego viene una definición, y aquí es más en un parrafito, ¿no? Una operación unitaria de separación difusional, también le puede llamar un proceso de separación. Aunque la palabra proceso de separación es un paquete. Vamos a correr las hojas, por favor, Jesús. Esta es la introducción. Seguimos, por favor. Esta es la introducción. Y luego empezamos la próxima clase. Esta fue una introducción, un panorama de qué es lo que trata, o parte de lo que trata nuestro curso. El otro tema es que tiene que ver con enfriamiento y deshumidificación, y en este caso hay distinciones entre uno y otro, pero tienen en común por contacto continuo, que es torres empacadas. Entonces, no les dejo otra tarea más que revisen todo esto, y si tienen alguna pregunta hasta aquí, ármenla y me la hacen llegando a la próxima clase. Y si no, entramos a lo que son las concentraciones. Perfecto. Maestro, también Sí, dime. una pregunta. Por ejemplo, si estudiamos adicionalmente con los videos de Gasca y tenemos una duda de ahí, ¿se la podemos preguntar a usted? A ver, otra vez. Adicionalmente a lo que usted nos da, si estudiamos también con los videos del maestro Gasca y de ahí nos surge una duda respecto a lo que estamos viendo, ¿le podemos preguntar a usted? Claro, el maestro Gasca, ¿quién es? Perdón. ¿Mande? ¿Entendí, maestro Gasca? Sí, es que también él sube contenido de la materia de absorción. ¿Gasca? ¿Es compañero tuyo o es compañero mío? Porque no lo recuerdo Profesor. ahorita. Profesor, ¿Cómo? es Luis Germán Gasca. ¿Pero quién es Germán Gasca? ¿Es un profesor? Sí, Sí, profesor. Y ahí sube temas de absorción, de destilación. No, fíjate que no lo conozco. Y pues yo diría que casi conozco a todos, pero no a los más jóvenes. ¿Y por qué me lo sacaste a colación? Qué bueno que me lo dices. No lo conozco, pero o no lo tengo yo así en mi ¿cómo se llama? En mi panorama. Pero ¿qué tiene que ver con él? Que sí, ¿qué? Perdón, el comentario era por... Si surgen dudas del contenido que él sube respecto a la materia, ¿le podemos preguntar a usted? Sí, claro. Pues para eso estoy. Esa es mi tarea. Sobre esta materia. Desde luego con otras o con tu vida profesional, si es que estás trabajando o lo que sea, también, ¿verdad? Pero esta es mi obligación, digamos. Muchas gracias. Ok. Nos vemos entonces. Pásenla bien y mucho gusto, y es un
privilegio llegar a este tiempo que me toca vivir y compartirlo con ustedes, y Dios mediante que compartiremos en este semestre. Entonces, aquí estamos y ojalá aprendan y lo disfruten. Profesor, buenas tardes, profe. Ok, hasta luego. Profesor, Gracias. profesor, ¿me escucha? Hasta luego. ¿Profesor? ¿Sí? Buenas tardes. A mí me inscribieron hoy y supongo que no estoy en la lista que usted tiene, porque me Pues inscribieron espero hace que... unas horas. ¿Tú eres? Ceja Galindo. ¿Cómo? Ceja Galindo.